Hola youtubers, muy buenos días, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata. Como bien ustedes saben, el tema de los feminicidios está en auge aquí en México. Se están asesinando un promedio de 15 mujeres diariamente en México. Sin embargo, esos son los datos que da el gobierno de México. Hay personas que no denuncian y se cree que la cifra es mucho mayor. Entonces, últimamente los feminicidios han estado en boca de todos, han estado en los medios de comunicación, han estado permeando a la sociedad y obviamente pues la oposición política y los medios de comunicación utilizan el tema de los feminicidios pues en su favor. Lo utilizan para sacar raja política, para levantar el rating. Y viendo obviamente muchas opiniones en las redes sociales, me doy cuenta que a veces las personas no están muy informadas de qué es lo que está pasando. Y en ese aspecto me puse a elaborar un pequeño como cuadro sinóptico, por así llamarlo, en donde coloqué algunos elementos que son fundamentales, que están vinculados directamente con el tema de los feminicidios. Y que a veces las personas, por no tener en claro este cuadro, pues a veces hablan por hablar o opinan cosas que no son. Y bueno, aquí yo les hice este cuadrito y les voy a explicar un poquito de cómo es que yo veo las cosas. Y en base a este cuadro es que puedo diferenciar, por ejemplo, las noticias que son falsas, las fake news, los comentarios que no tienen sentido o los tweets que de repente ponen. Por ejemplo, hoy vi una nota en las redes sociales en donde dicen que George Soros es el que está propiciando, el que está generando el paro de un día sin mujeres. O sea, que George Soros pagó 250 millones de dólares para hacer ese paro aquí en México. Y pues obviamente yo inmediatamente vi la nota y dije, es totalmente falso. O sea, George Soros no tiene nada que ver con el paro femenino, no tiene nada que ver. Y esa nota yo la colocaría en el apartado derecho inferior, que yo pongo aquí, que dice medios de comunicación que se venden, que buscan rating y sacan raja política. O sea, esa es una nota obviamente falsa. Puede haber sido una nota comprada o puede ser una nota con la única idea de atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a favor de la oposición. Pero bueno, ese es nada más un ejemplo. En el centro coloqué en un recuadro asesinatos, que esos ocurren en México de diversa índole, pueden ser mujeres, niños, ancianos, hombres, y abajito está específicamente el tema del feminicidio. O sea, dentro de los asesinatos está ese pequeño apartado que es el de asesinatos hacia mujeres. Eso es lo que está en México, asesinatos y feminicidio. Y alrededor de estos eventos está, por ejemplo, el gobierno de México que toma una postura, está la sociedad mexicana que puede o no puede apoyar ciertos movimientos o posturas ideológicas o políticas, y está también en el otro lado la oposición política, que obviamente busca sacar una raja política, desprestigiar al gobierno de López Obrador, desprestigiarlo, porque actualmente López Obrador es el presidente más popular en los últimos tiempos en México. Esto significa que se puede ir fortaleciendo López Obrador y en un momento dado, pues obviamente puede estar muy fuerte para las próximas elecciones su partido político Morena. Y hasta el fondo puse los medios de comunicación, que bueno, tienden a transgiversar la información, a modificar la información, tienden a ser medios vendidos de alguna manera. Puede ser hacia el gobierno de México con López Obrador, o puede ser un medio de comunicación vendido hacia la oposición, que por lo general le representa pues obviamente Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox. Y bueno, ahora voy a explicar rápidamente, por ejemplo, el tema del gobierno. El gobierno frente a los feminicidios trata de asumir responsabilidades, es decir,
trata de resolverlos con los recursos, pocos o muchos que tiene, trata de resolverlos. Sinceramente el gobierno pues no se da abasto con todo el desmadre de país que es México. Sin embargo, bueno, trata de hacer lo mejor que puede. Esto lo vimos en el caso de la niña Fátima, una niña que asesinaron aquí en México, creo que tenía como 5 años o 7 años, no recuerdo bien. Sin embargo, se movilizó rápidamente porque la opinión pública estaba sobre el presidente López Obrador, sobre el gobierno de México, y rápidamente dieron con los responsables, entonces asumió su responsabilidad. Sin embargo, yo agregaría aquí también que tiene que trabajar en la prevención de los delitos. También, pues, obviamente analiza el contexto social en el que estamos inmersos, trata de crear herramientas para mejorar la sociedad, investiga no solo el tema de los asesinatos o del feminicidio, sino la colaboración que hay de la sociedad mexicana, de la oposición y de los medios de comunicación. Aquí es importante resaltar que mientras López Obrador no tenga una postura un poquito más, digamos, estricta con la oposición y los medios de comunicación, estos van a servir para estarle atacando continuamente, sobre todo en este tipo de temas de feminicidios, en donde la oposición y los medios de comunicación maximizan esas notas, obviamente para lacerar y para manchar la imagen del presidente de México. Y pues al final puse entrega resultados, que es lo que pasó con la niña Fátima, en donde, bueno, trata de hacer su trabajo el gobierno de México con los recursos que tiene, trata de limpiar su imagen, trata de quedar bien ante la sociedad. Esto es algo muy complicado porque pues obviamente es un trabajo que se tuvo que haber hecho décadas atrás, el trabajo de educación y de cultura que debe de tener el mexicano promedio, y eso ya entra en el apartado de la sociedad. Obviamente el gobierno de México no es un responsable directo de los asesinatos y de los feminicidios. El responsable directo es la sociedad mexicana, porque el feminicidio no lo hizo el gobierno de México como tal. El feminicidio lo está haciendo la sociedad mexicana, hombres y mujeres, o sea, ambos por igual, que tienen una carencia de cultura y de educación. Pues obviamente hay personas que no valoran su vida, mucho menos van a valorar la vida de otra persona o de una mujer o de un animal. Entonces, pues esto tiene que ver obviamente con la educación y con la cultura desde mi punto de vista. Y una prueba de ello es que, por ejemplo, los países escandinavos, como lo es Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, tienen un alto nivel educativo y cultural y tienen una tasa súper baja de feminicidios, caso contrario lo que sucede en países como México, Brasil y la India, en donde el nivel educativo y cultural es muy bajo y se eleva, o sea, estalla el tema de los feminicidios, ¿no? Son de los lugares en donde más asesinan mujeres, en la India, en México y en Brasil. Otro apartado de la sociedad es que, bueno, se organiza y analiza el contexto. Esto es sumamente importante y les pido yo que no se dejen llevar por cada noticia que vean ustedes en Facebook o en las redes sociales. Ustedes tienen que analizar, obviamente, el contexto, como lo que vi yo el día de hoy en las redes sociales, que George Soros está auspiciando el paro femenino. Pues es ridículo, ¿no? Es totalmente absurdo. Es más probable que lo esté auspiciando la oposición mexicana, pero bueno, vamos a ese apartado precisamente, en donde la oposición mexicana está encargada, obviamente, de ser un contrapeso del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y para esto se vale de todo tipo de artimañas, porque a la oposición le preocupa el poder y le preocupa regresar al poder. Siendo así, pues, obviamente cualquier nota que puedan utilizar la van a maximizar en contra del gobierno de López Obrador. Por ejemplo, el tema de los feminicidios lo maximizan y lo vinculan directamente a López Obrador, y esto lo podemos ver en las redes sociales, donde de repente encuentras en Twitter comentarios que dicen que el asesinato de una pequeñita niña pues obviamente es culpa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando no tiene nada que ver y no tendrías por qué estar embarrándolo a él en ese contexto. Entonces, yo creo que politizan los feminicidios, es obvio, porque ellos pueden sacarle provecho a la politización de un asesinato. La idea es básicamente bajar a López Obrador de las encuestas y obviamente pegarle a su partido político Morena,
que pues si sigue como va, Morena obviamente va a llevarse las próximas elecciones fácilmente. Entonces, este es un trabajo que se tiene que ir haciendo desde tiempo y hay que ir mermando a López Obrador, según la oposición, para poder debilitarlo para las próximas elecciones y obviamente complicarle su labor en el gobierno. La oposición obviamente paga en redes sociales para atacar al gobierno de López Obrador con el tema de los feminicidios y además radicalizan, o sea, muchas veces organizan manifestaciones, organizan movimientos, pero son totalmente radicales. O sea, estos movimientos que organiza la oposición se valen de la agresión, se valen del ataque. Es algo que lo podemos ver, obviamente, en cualquier marcha que surja. Pues yo, por ejemplo, vi el caso de una marcha femenina en donde iba pasando un señor por la calle, o sea, iba la marcha transitando por la avenida, y por ahí pasó un viejito, y entonces las mujeres gritaron, ¡ahí va un asesino, un violador! Y fueron y golpearon al anciano, lo tiraron al piso, lo empezaron a patear, y unos jóvenes varones que estaban viendo esto fueron a defender al señor así de, oigan, cálmense chicas, déjenlo. Pues las mujeres fueron a golpear a los jóvenes también. Entonces, este es un tema de radicalización que obviamente la oposición política lo hace. Este tema de la radicalización no lo hace la sociedad, no lo hace un verdadero contingente femenino. O sea, un contingente femenino que se manifiesta en la Ciudad de México, por ejemplo, tiende a guardar silencio, a escuchar más y no tiene este tipo de comportamiento. Es una marcha pacífica, por así llamarlo, no una marcha radical o violenta. Y finalmente, en el tema de oposición, voy a decir que todo este tema del feminicidio vinculado al gobierno de México de López Obrador es un golpe blando. Un golpe blando es una manera de desestabilizar al gobierno en curso por medio de marchas, protestas, inconformidades y discrepancias que se llevan a cabo a través de grupos de oposición que tratan de pasar como miembros de la sociedad. Entonces, esto es algo muy común que se ha hecho, por ejemplo, en países como Venezuela, en donde con tal de derrocar a Nicolás Maduro, Estados Unidos ha hecho de todo, ha pagado mercenarios, ha auspiciado movimientos sociales, políticos, y bueno, no le ha resultado hasta el momento. Bueno, pues la oposición también obviamente paga para golpes blandos a través del feminicidio, atacando hacia el gobierno de México. Y finalmente puse los medios de comunicación, en donde obviamente los medios pues tratan de venderse al mejor postor. Utilizan el tema del feminicidio para vender más tiraje, por ejemplo, de periódicos. En el gráfico ponen una mujer destrozada o descuartizada, y a ellos es lo único que les importa, vender más tiraje de periódico, de revistas, y pues buscan obviamente rating. Se venden al mejor postor. Por ejemplo, puede ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o puede ser la oposición política el que mejor pague a los medios de comunicación. No les importa ser equitativos, ser justos, lo que les importa es el dinero, ¿no? Por tal motivo, periodistas, por ejemplo, como Carmen Aristegui, que no tiene una postura determinada y que no se vende, pues tiene bastante credibilidad, y es que ha gustado tanto, ¿no? Ustedes lo saben, el caso de Ayotzinapa, Carmen Aristegui no favoreció al presidente de México, no se dejó corromper, que obviamente le ofrecieron dinero. O por ejemplo, en el caso de la Casa Blanca de las Lomas también. Finalmente, pues los medios de comunicación también sacan una raja política para tratar de sacar el chayote. ¿Cómo ven, chicos? Este es el pequeño cuadro. Me gustaría que ustedes lo analizaran y me dejaran sus puntos de vista. Yo la verdad respeto mucho lo que digan ustedes. Y creo que hasta aquí voy a dejar el video porque ya se me corrió hasta 15 minutos. Pues esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.